Buenas noches, hermanos y amigos. Como vimos, pues vamos a estar meditando en el Salmo 13, en los versículos que estábamos leyendo. Y algo que podemos notar o que quiero enfatizar es lo mucho que podemos aprender de los salmos. Particularmente es algo que meditamos los miércoles aquí en los cultos de oración. Y si ponemos atención, o hemos visto en los últimos 3 o 4 salmos que hemos meditado, hablan sobre la oración o acción de gracias al Señor. Por ejemplo, en el Salmo 9 vemos acción de gracias por la justicia de Dios. En el Salmo 10, plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. En el Salmo 11, el refugio del justo. Salmo 12, oración pidiendo ayuda contra los malos. Y este salmo, el Salmo 13, plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Entonces, ¿lo había notado o lo ha notado? Y especialmente ha sacado provecho de estas meditaciones. Su manera de orar, de buscar al Señor en diferentes circunstancias ha cambiado. Y si ha estado escuchando estas meditaciones que hemos tenido, pues gracias a Dios que ha tenido la oportunidad y espero que haya sacado provecho de eso. Y si no, pues lo animo a prestar atención a lo que la palabra de Dios nos dice a través de los salmos que hemos estudiado y animarlos a venir. Y si no es posible, pues escuchar para aprender más sobre a quién podemos recurrir en todas las circunstancias y sacar provecho de los audios que hemos estado compartiendo. Ahora bien, este salmo nos cuenta cómo David en medio de su aflicción o angustia busca al Señor. Podemos ver lo que podemos aprender de este salmo y de lo que David en ese momento estaba sintiendo. Empezamos en el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta pregunta, ¿hasta cuándo? Es una pregunta fuerte. Si lo vemos desde el tono en el que David posiblemente estuviera refiriéndose y hablando hacia el Señor. Principalmente podemos ver cómo puede sonar, dependiendo de la aflicción que estuviera pasando, ha habido un tono en el que se estuviera un poco desesperanzado. ¿Alguna vez ha pasado o ha tenido alguna aflicción tan grande que se ha preguntado hasta cuándo el Señor le hará pasar por esa prueba o esa circunstancia? O por el contrario, nunca ha tenido la necesidad o pasado por alguna prueba o aflicción tan grande. Y con esto no quiero decir que debemos estar en aflicción o en una prueba grande. Sin embargo, la misma Biblia nos indica que las pruebas son un medio para nuestra santificación. ¿Dónde podemos ver eso? En Santiago. Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí mismo también en Santiago 1, el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, como vemos, el Señor a veces nos pone en pruebas o usa pruebas o aflicciones para poder meditar más en Él, buscarle, crecer en diferentes áreas en las que podemos estar débiles. Ahora, específicamente en este salmo, vemos cómo David tal vez estaba bien afligido, porque vemos hasta cuándo esa pregunta 4 veces. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro en mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Sin duda, es una de las preguntas que podemos hacernos, derramando nuestra aflicción a nuestro Dios, buscando lo que Él pueda suplir la aflicción por la que estamos pasando. Ahora, también podemos notar que la intensidad va creciendo conforme vamos leyendo los versículos y podríamos incluso pensar que David se está quejando de la tardanza del Señor hacia él. Y esto podría ser muy común cuando una aflicción se extiende. Por ejemplo, vemos en el versículo 1, ¿hasta cuándo? Y vemos en el versículo 3 también, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Y es muy común cuando la prueba no termina, pensamos, Señor, ¿será esto para siempre? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir esta prueba, esta tentación, esta aflicción, perdón? Podríamos volvernos desconfiados. Y esto es un gran peligro, poder desconfiar en el Señor cuando Él nos está haciendo meditar por medio de una prueba o una aflicción. Pero debemos recordar esto, siempre hay un propósito. Cuando Dios permite estas pruebas, hay un propósito. ¿Cuál es el más claro ejemplo? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue a la cruz, sufrió, sintió el desamparo del Padre. ¿Pero por qué? Había un propósito.
la salvación nuestra. Y todo tiene un propósito en Dios. Ese es el más claro ejemplo del que pasó la aflicción que pasó el Señor Jesús para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Ahora, también quisiera recalcar, o es importante tener cuidado, que muchas veces podemos caer en el error de pensar que estamos siendo castigados o disciplinados por el Señor por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia y pecado, y en ese momento pensar o decir que estamos en una prueba del Señor. No, debemos más bien aceptar nuestro fracaso espiritual y buscar la gracia y perdón de Dios. Él siempre nos recibe cuando vamos humillados a buscarlo. Entonces debemos diferenciar eso, cuando las pruebas que el Señor nos permite pasar y las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Pues nosotros mismos siendo tentados cuando nuestra carne y por nuestras consuficiencias somos atraídos por el pecado. Ahora podemos estarnos preguntando, ¿y para qué pruebas? ¿Por qué es necesario pasar pruebas o aflicciones? Pues el Señor, Dios, quiere tomar nuestra fe o nuestra paciencia, nuestro orgullo o alguna área de nuestra vida para moldearla con las diferentes pruebas o aflicciones y hacernos avanzar más, hacernos más santos para buscarle a Él. ¿Cómo podemos ver esto? En otro ejemplo, en Job. Job, cuando pasó todas las pruebas, sirvió para que él pudiera conocer más profundamente a Dios, que podemos leer en Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job pasó por diferentes pruebas para reconocer quién es Dios. Hasta que llegaron las pruebas, pudo ver, mis ojos te ven. Ahora, ¿hay alguno aquí que necesite alguna prueba para buscar del Señor? Podríamos estar experimentando de oídas te había oído. Podríamos estar solo oyendo cada sermón, cada meditación, cada domingo, mas no escuchando la voz de Jesús, no viendo al Señor. Y tal vez no le conozcas aún. Y es fácil pensar que tendremos chance más adelante, cuando tenga tiempo, cuando termine el trabajo, cuando esté en mejor situación, cuando no esté ocupado. Y puede que ese momento no llegue y que el Señor sea el que nos haga pasar por una prueba o una aflicción tal que entonces sea necesario que nos humillemos y que de verdad busquemos al Señor y digamos, ¿hasta cuándo, Señor? Mírame y respóndeme. Mas, sin embargo, si confiamos en el Señor y sabemos que todo tiene un propósito, pues veremos alguna respuesta. Esperamos alguna respuesta en el Señor. Y eso lo podemos ver en el versículo 5. Aquí vemos cómo David posiblemente ya ha pasado un tiempo o ya el Señor ha respondido su súplica. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. En estos versículos finales vemos un cambio. Mas yo en tu misericordia he confiado. Es en el Señor en el que hemos depositado nuestra confianza, no en el mundo, no en nuestras fuerzas, no en nuestros méritos ni talentos. Es en el poder que Dios infunde a través y por la obra de su Espíritu. También vemos la segunda parte, mi corazón se alegrará en tu salvación. La salvación es de Dios y eso debería producir gran alegría. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros y gracias que no depende de nosotros. No podemos hacer nada para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque es por gracia y por eso nuestro corazón se alegrará. También vemos en el versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Detrás de todo hay un plan, detrás de todo está Dios. David espera en Dios la respuesta. Es lo que tenemos que hacer, entregar a Él todo porque me ha hecho bien. Y hermano, y los que oyente, quizá usted no ha conocido a Cristo. Quizá usted está escuchando esta exposición de la palabra de Dios y siente una situación parecida. Usted tiene que venir a Cristo primeramente por salvación de su alma, por el perdón de pecados. El Señor Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, como hemos visto, hermanos y amigos, independientemente si el Señor nos hace pasar por una prueba para madurar en nuestra fe, o más bien nos hace pasar por una prueba para conocerlo y depender de Él porque estamos alejados o porque no lo estamos escuchando, porque ni siquiera lo reconocemos, cualquiera que sea la situación que podamos decir al final, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, cantaré a Jehová porque a través de la prueba he madurado en mi fe, me he acercado más a la santificación o porque a través de la prueba ahora le conozco. Antes no lo conocía, antes no lo escuchaba, antes no lo veía. Entonces, que cualquiera que sea la prueba o aflicción, podamos cantar a Jehová porque me ha hecho bien. Finalmente, debemos aprender a ver el propósito del Señor.
y venir con gozo, cantando y confiando en el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por una vez más, una oportunidad más, una meditación más que nos da, Señor, para escuchar tu palabra, que no hemos esto por sentado, Señor, que no hemos por sentado que siempre habrá una oportunidad, una meditación más para poder primero buscarte, pedirte perdón, reflexionar, Señor, y ser exhortados por medio de tu palabra. También, Señor, permítenos que estas meditaciones nos ayuden, Señor, a poder meditar y orar, Señor, con más fervor, con más conocimiento de ti, Señor, y que a ti eres el único que debemos acudir, Señor, por medio de nuestras pruebas o aflicciones. Si es así, Señor, que pues deseas que pasemos por alguna prueba o aflicción, que podamos pasarla, Señor, con gozo. Danos fuerza por medio de tu Espíritu Santo para resistirla, Señor, y que al final podamos decir, el Señor me ha hecho bien, me has hecho bien pasar por esa prueba. Y al que no te conoce, Señor, también, pues permítele, Señor, pues si es necesaria una prueba para que te conozca, para que se arrepienta, pues permítele también pasarla con gratitud. Que bendice, Señor, esta meditación que tuvimos el día de hoy, que ha sido, Señor, para tu gloria. Que cada uno de los que haya escuchado, Señor, pueda sacar provecho y poner en práctica, Señor, lo que hemos aprendido. Y te damos gracias, Señor, por tu bondad en proveer palabras, Señor, para meditar. Lo pedimos en tu nombre. Amén.